Einstein, primero, los físicos, por más geniales que seamos, los físicos, los científicos, por más geniales que seamos, y Einstein era genial, no hay duda, todos nos equivocamos, no somos infalibles. Y Einstein ha cometido varios errores a lo largo de su carrera científica. Uno es ese, claramente, pero en ese error quiero decir que él hizo aportes muy importantes. Porque en la convicción esa o terquedad que él tenía contra la mecánica cuántica, por más que él jugó un papel muy importante en el desarrollo inicial de la mecánica cuántica. En 1905 él tiene un trabajo muy importante sobre el efecto fotoeléctrico, que es un punto de partida muy importante para el desarrollo de la mecánica cuántica. Pero luego la teoría se termina de desarrollar y a él no le gusta la versión final, que incluye todas estas cosas de incertidumbre. Eso no le gustaba nada e intentó convencer a la comunidad científica de que eso no podía estar bien, que capaz que la mecánica cuántica sí era una buena descripción de los experimentos, pero que en realidad tenía que haber una cosa que él llamaba variables, él y otra gente, variables ocultas, cosas que nosotros no medíamos, pero que en realidad eran las que determinaban si un experimento salía así o así. Esto es Larga Vista, un espacio para reflexionar, para conversar, para salir un poco del ruido, de las corridas cotidianas y sentarnos a conversar con tiempo y en profundidad con personalidades de nuestro país que tienen cosas para decirnos, que tienen cosas para aportarnos, para hacernos pensar, para hacernos reflexionar en este mundo donde todo es ahora, donde todo es a un clic, donde todo es rápido. Es un programa para pensar y hacer pensar. Muy bien, seguimos en este segundo episodio de Larga Vista con el doctor en física Nicolás Yebor. Nicolás, gracias por estar de nuevo con nosotros. Un gusto. Nicolás, en el primer episodio mencionabas a Richard Feynman, quien decía que quien entendió la física cuántica es porque no la entendió. No sabía que Feynman había dicho esa frase, pero mira, la vez pasada estábamos hablando de la impredictibilidad, de la dificultad de un sistema de saber cómo va a evolucionar. Y yo decía que había dos dificultades. Una era la dificultad de que los sistemas suelen ser, lo que se llama, la palabra que se suele usar es caóticos, ¿tá? Pero el caos se usa en muchos sentidos diferentes, ¿tá? Pero lo que es importante es que son impredecibles. Aun cuando el sistema fuera un sistema que obedeciera que correspondiera a las leyes clásicas de la física, rápidamente no podemos predecir porque o bien la propia dinámica del sistema hace que distintas condiciones iniciales lo lleve a lugares completamente diferentes, o bien el sistema en sí mismo es tan complicado y tan complejo, tiene tantas componentes, yo decía 10 a la 23, es un número gigantesco, un 1 con 23 ceros, ¿sí? Que es el número de partículas típico que hay, decía, por ejemplo, de moléculas en un vaso de agua, por ejemplo. ¿Tá? No es exactamente eso, pero ese es el orden de magnitud. Entonces, esos sistemas son impredecibles aún si uno no tuviera en cuenta los efectos de la mecánica cuántica. Pero además a eso se agrega que hoy pensamos, desde principios del siglo XX es lo que se piensa, que las propias leyes de la física, algunas leyes de la física, sobre todo de la física microscópica, son intrínsecamente no deterministas. ¿Qué quiere decir? Que lo único que podemos predecir son probabilidades de que algo ocurra. No podemos decir que con certeza, aún a iguales condiciones iniciales, un sistema va a evolucionar de una manera. Eso, la física cuántica cambió las leyes de la física tradicional. Sí. La física tradicional era más determinista, sí. Las leyes se cumplían, por eso eran leyes, sí. Mientras que la física cuántica entró en el terreno de la probabilidad. Bueno, pero también predice leyes. Lo único que las leyes, en lugar de predecir de manera determinística, es decir, con seguridad 100% va a pasar tal cosa, lo que te predice es cuál es la probabilidad de que las distintas cosas sucedan. Hay una ley que predice eso, pero es una ley probabilística. Te dice, yo te puedo asegurar que existe tanta chance de que pase tal cosa, tal otra, y si repetís el experimento, digamos, 1.000.000 de veces, observás que la predicción de la mecánica cuántica está bien porque la frecuencia relativa de que pasen las distintas cosas se coincide con
con las probabilidades que predice la mecánica cuántica. Entonces, para los fenómenos microscópicos, eso es muy importante. Por ejemplo, si vos tirás un haz de electrones, ¿sí? A través de. Tenés una pared y tenés dos rendijas, y tirás un haz de electrones. No vas a poder predecir exactamente por qué rendija pasan. ¿Tá? Algunos van a pasar por una, otros van a pasar por otra, y de hecho no vas a poder saber exactamente por cuál rendija pasaron. Y si mirás del otro lado, pones una pantalla, podés predecir cuál es la probabilidad de que los electrones terminen en cada lugar, pero no vas a poder predecir con certeza dónde va a terminar cada electrón. ¿Tá? Esa propiedad de que hay a la física microscópica no podemos, aún conocida perfectamente la posición, la situación inicial de la partícula, no vamos a predecir. Y el motivo es justamente ese, que es que se produce lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que en las partículas microscópicas no es posible conocer con absoluta precisión simultánea la posición y la velocidad de las partículas. ¿Tá? Si vos conocés con mucha precisión la posición, no vas a poder conocer la velocidad con precisión, y de la misma manera, si conocés la velocidad con mucha precisión, no es posible saber la posición. Entonces, lo que nos dice es que hay un obstáculo fundamental de la naturaleza para conocer con absoluta precisión cuáles son las posiciones y velocidades de las partículas. Entonces, eso hace que el problema que yo mencionaba del caos en la mecánica clásica ahora es todavía más grave, porque la mera posibilidad de conocer con total precisión el estado de un sistema con absoluta precisión no es posible en mecánica cuántica. Hay una barrera fundamental. Digamos, uno, si lo quiere entender intuitivamente, ¿qué es? Supongamos que vos tenés un electrón, ¿sí? Entonces vas a querer saber dónde está su posición, ¿sí? Y su velocidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de observarlo. ¿Cómo vas a observarlo? Y bueno, tenés que incidir con él con algo. Por ejemplo, con un rayo de luz, ¿sí? Pero resulta que la luz, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, está compuesta, en algún sentido que hay que precisar, que no es totalmente obvio, está compuesta como con una especie de partículas que se llaman fotones. Entonces, el electrón que querés observar va a ser golpeado por un fotón, y eso inevitablemente cambia el propio estado del electrón. Entonces, como los fotones no podés hacer que intervengan con todo lo poco que quisieras para no afectar la medida, el propio proceso de medir lo que le pasa a la partícula hace que no sea posible saber su estado, porque el propio proceso de medida afecta el estado. Y no podemos hacer ese efecto tan chico como quisiéramos. Hay una barrera fundamental de la naturaleza que hace que ese proceso de medida siempre limita de manera. La medición cambia la condición de lo que estamos midiendo. Claro, no podemos medir. ¿Y si no lo medimos? Y si no lo medimos, el sistema evoluciona, pero hasta que no lo medimos no podemos afirmar nada. No podemos hacer una probabilidad de. Claro, entonces el sistema evoluciona. Y lo que te dice la mecánica cuántica es, bueno, cuando lo vayas a medir, ¿sí? Sí. Vas a encontrar un conjunto de probabilidades de que sucedan las distintas cosas. Hasta no lo medís, no lo mediste, no podés saber si es verdad o no. Vos, para poder hacer una afirmación en física. Pero ¿cómo es eso de que si no lo mido puede estar en dos lugares a la vez? Ahí hay una combinación de un problema de física y un problema de filosofía. ¿Tá? No me voy a referir al problema filosófico, para el cual no soy la persona idónea, pero sí al problema de física. La mecánica cuántica no hace enunciados sobre cosas que no midamos. ¿Tá? Del punto de vista de la descripción. ¿Me metí en un lugar complicado? No. Del punto de vista filosófico es un infierno. Del punto de vista de la física es muy práctico. La física es una descripción de cómo evoluciona, por ejemplo, un electrón cuando está atraído por un núcleo atómico, ¿sí? Y te hace una descripción de qué es lo que le pasa al electrón. Esa descripción el enunciado de la mecánica cuántica es sobre qué le pasaría a ese electrón al momento de medirlo. Ajá. ¿Sí? La descripción que hace
es equivalente, con una interpretación posible, es que el electrón no tiene una posición y una velocidad bien definida hasta que lo midas. ¿Tá? Y cuando lo medís, tiene una posición o velocidad definida con un cierto margen de error y te predice cuál es la probabilidad de medir la partícula con esa posición o velocidad con ese nivel de error. La mecánica cuántica lo que hace son predicciones sobre las medidas. En la descripción entre medidas es como si la partícula estuviera en varios lugares a la vez. Pero en realidad eso no es una predicción de la mecánica cuántica. La predicción de la mecánica cuántica es una predicción sobre las medidas. ¿Y qué es la predicción de que puede estar en varios lugares a la vez? Justamente no predice eso la mecánica cuántica. Eso es una interpretación. Eso es una interpretación. ¿Qué hace quién? ¿Hay una corriente de la física? Yo creo que tiene que ver más con la filosofía. Porque hay problemas. ¿Hay quienes filosofan sobre eso? Sí, por supuesto. Sí, hay un enorme esfuerzo filosófico para tratar de entender las consecuencias de la relación de la mecánica cuántica. ¿Pero no tienen valor científico? Claro que sí. Para los científicos es muy importante la filosofía. La filosofía no es una ciencia, es otra rama del conocimiento, ¿tá? Que para los físicos y para los científicos en general es muy valiosa. Pero lo que trato de decir es que el esfuerzo que hacemos los físicos es en predecir experimentos, observaciones. Uh-huh. Lo que sucede entre las observaciones no es el objeto de la ciencia, es el objeto de otras cosas. El gato de Schrödinger no es un experimento. Sí. El gato de Schrödinger es un experimento, pero cada vez que me dice el gato está vivo o está muerto. No está vivo o muerto a la vez. No, eso mientras no lo medís. Y eso es una interpretación. ¿Me explico? ¿Podemos explicarlo? ¿Podemos explicarlo? Sí. Primero, un hecho muy importante y muy divertido, que es que nosotros tenemos un laboratorio en mi instituto, allá en la Facultad de Ingeniería, en el fondo, donde tiene un cartel en la puerta que dice: ningún gato fue utilizado para los experimentos de ese laboratorio. Así que un disclaimer, nadie está matando gatos. Y también este chiste que dice: señor Schrödinger, su gato tuvo un accidente. Tengo dos noticias, una buena y una mala. Tal cual. Bueno, segundo, el experimento, creo que hoy en día la opinión de que el gato no está ni vivo ni muerto no la defiende nadie seriamente. ¿Está? El gato o está vivo o está muerto. ¿Por qué? Pero expliquemos porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Parece un chiste interno. Bueno, sí, dale, vamos a explicar. ¿Qué es lo que dice Schrödinger? Schrödinger dice: si uno se toma de manera al pie de la letra una lectura inocente de la mecánica cuántica, lo que dice es que hasta que pongamos que mete un gato en una caja, ¿sí? Y pone algún veneno que puede matar al gato, y ese veneno puede activarse o no en función de un proceso microscópico. Pongamos una desintegración radioactiva. Hay una desintegración radioactiva que desencadena, hay un aparato que detecta si la desintegración se produce o no. Cuando se produce, desencadena el veneno que mata al gato. Y si no se produce, no muere el gato. Y como en mecánica cuántica no podemos predecir sino probabilidades, existe una probabilidad de que la desintegración se haya producido y otra que no, así que hay una probabilidad de que el gato haya muerto o no. Bien, en realidad la mecánica cuántica no habla nada de eso, sino lo único que nos dice es: si uno observa al gato, ¿sí? Existe una cierta probabilidad de que esté vivo y una cierta probabilidad de que esté muerto. Hasta que no lo observemos, no sabemos si está vivo o está muerto, y en realidad del punto de vista de la descripción de las ecuaciones, uno podría decir, ni siquiera tiene sentido decir si está vivo o está muerto, porque lo único que hace una predicción de la mecánica cuántica es sobre la medida. Pero en realidad, ahí hay que cuestionar un poco lo que llamamos medir. ¿Sí? Para los físicos, me parece que es un consenso que se ha ido adquiriendo, medir significa poner el objeto de estudio en contacto con un aparato de medida que obedece a las leyes usuales de la mecánica cuántica, que es determinista. Un aparato que es determinista. ¿Tá? Eso tiene que ser un aparato macroscópico. Entonces, lo interesante es que en ese sentido, si uno toma una visión más abstracta de lo que es medir, ¿sí? El gato es un aparato de medida.
El propio gato es un aparato de medida, porque es un objeto macroscópico que obedece las leyes usuales de la mecánica. Exacto, las leyes determinísticas. Entonces, aunque el gato está encerrado en una caja y un humano no lo haya medido, el propio gato es el aparato de medida. El propio gato o se murió o no se murió, y eso es una medida que está ahí, aunque no la hayamos mirado nosotros. Entonces la idea de que el gato no está ni vivo ni muerto es mantener a nivel de la mecánica clásica, ¿sí? Es aplicarle al objeto de medida, en este caso el gato, las leyes que se aplican. Eso genera todo tipo de cuántica. Exactamente. Y eso genera todo tipo de problemas porque, bueno, ¿dónde establecemos el límite de lo que llamamos clásico y cuántico? ¿Cómo se produce lo que se llama la reducción del paquete de ondas? Y eso trae una enorme cantidad de problemas sobre la interpretación de la mecánica cuántica, mucho más sutiles que lo que yo estoy relatando acá. Pero sí quiero decir que esa idea muy publicitaria de que el gato no está ni vivo ni muerto, que están las dos cosas a la vez, me parece que es más producto de o de repetir ideas de cuando surgió la mecánica cuántica que generaban todo este tipo de perplejidades a los científicos y que se han seguido manteniendo, o un poco porque es divertido decir eso, pero en realidad, y publicitario, pero en realidad el gato está vivo o muerto, porque es un objeto macroscópico, en el cual los efectos de la mecánica cuántica son totalmente despreciables. ¿Einstein estaba equivocado respecto de la física cuántica? Sí. A él no le gustaba Dios no juega a los dados. Sí, exacto. ¿no? Sí. Einstein, primero, los físicos, por más geniales que seamos, los físicos, los científicos, por más geniales que seamos, y Einstein era genial, no hay duda, todos nos equivocamos, no somos infalibles. Y Einstein ha cometido varios errores a lo largo de su carrera científica. Uno es ese, claramente, pero en ese error quiero decir que él hizo aportes muy importantes. Porque en la convicción esa o terquedad que él tenía contra la mecánica cuántica, por más que él jugó un papel muy importante en el desarrollo inicial de la mecánica cuántica. En 1905 él tiene un trabajo muy importante sobre el efecto fotoeléctrico, que es un punto de partida muy importante para el desarrollo de la mecánica cuántica. Pero luego la teoría se termina de desarrollar y a él no le gusta la versión final, que incluye todas estas cosas de incertidumbre. Eso no le gustaba nada e intentó convencer a la comunidad científica de que eso no podía estar bien, que capaz que la mecánica cuántica sí era una buena descripción de los experimentos, pero que en realidad tenía que haber una cosa que él llamaba él y otra gente, variables ocultas, cosas que nosotros no medíamos, pero que en realidad eran las que determinaban si un experimento salía así o así. Que las probabilidades de la mecánica cuántica solo reflejaban que había cosas que nosotros no conocíamos. ¿Tá? Entonces él hace una propuesta de experimento imaginario, porque en esa época no se podían hacer esos experimentos, eran experimentos muy sofisticados, que es lo que se llama la paradoja EPR, Einstein, Podolsky y Rosen. Son tres científicos que proponen un experimento imaginario que permitiría mostrar que la mecánica cuántica no puede estar bien. Y resulta que ese experimento, no exactamente igual, pero un experimento equivalente se hizo después. Y dio lugar a un premio Nobel, el premio Nobel de Alan Aspect, que puso a prueba la idea de Einstein sobre las variables ocultas y sobre que en realidad la mecánica cuántica no puede estar bien. Y ese experimento se hizo y no le da la razón a Einstein, le da la razón a la mecánica cuántica. Ese experimento consiste en básicamente producir una interacción que genera dos fotones de luz, ¿sí? Que entran en dos cables de fibra óptica, cada uno yendo a distancias bastante alejadas uno de otro, y cada uno de esos rayos de luz, digamos compuestos por un solo fotón, es medido de manera independiente. Si el razonamiento de Einstein es correcto, eso predice que los fotones se van a comportar de cierta manera, y si la mecánica cuántica es correcta, predice que se van a comportar de otra. Y la razón la tiene la mecánica cuántica, ¿no? ¿Se comportan de igual manera? No, es complicado. Lo que dice la mecánica cuántica es que las medidas están relacionadas de cierta manera, y Einstein dice que esa manera es imposible. Es lo que Einstein dice es que viola lo que se llama el principio de realismo local. Es que no importa, es una palabra técnica, pero lo que quiero decir es que ¿se pueden entrelazar dos fotones
Sí, justamente. Lo que sucede es que esos fotones quedan entrelazados y Einstein dice que eso. A ver, básicamente lo que dice Einstein es que la medida que uno hace, pone a un fotón acá, no puede influir a la medida que le pasa a otro fotón a gran distancia. Eso no puede pasar, dice Einstein. Y la mecánica cuántica predice que que sí puede pasar. ¿Bien? En algún sentido muy delicado. ¿Bien? Pero eso es bastante fantástico. Ah, sí, impresionante. Es una de las cosas más espectaculares de la mecánica cuántica. Eso es fantástico. Sí. Que dos. Porque eso, digamos, en principio sirve para la traslación de información. No, justamente no. Es una manera muy sutil que está. Porque no podemos entrelazar masa. No funciona así. No podemos hacer una transposición. Y no podemos trasladar, y no podemos, no se puede construir lo que se llama en la ciencia ficción, no podemos teletransportación. No. Bueno, teletransportación es un poco distinto, pero no podemos hacer lo que se llama un ansible. Un ansible sería un aparato que nos permitiría comunicarnos a velocidades más rápidas que la luz usando el principio de entrelazamiento. No, eso no se puede hacer. Se puede probar que no hay posibilidad de transferir información de esta manera. ¿Tá? Pero sí sucede que las medidas que se hacen no son independientes, están influidas una a otra, pero de tal manera que uno no puede... Es decir... ¿Pero no es el principio de nada? No, por ejemplo, uno podría, lo que trata de decir, uno puede agarrar las medidas que obtuvieron cada uno de esos observadores que están alejados, sí, juntarlas, mirar una tabla, y la tabla de valores de unos y otros están relacionadas, de acuerdo con la mecánica cuántica, y de acuerdo con no están relacionadas. ¿Está? ¿Bien? Y esa relación se satisface experimentalmente, pero no permite transmitir información, lo cual es una desgracia, porque eso permitiría hacer cosas súper divertidas, pero no, lamentablemente los experimentos son concluyentes y ahora son experimentos súper precisos. Como te digo, ya están tan establecidos que al que hizo la primera versión de ese experimento le dieron el premio Nobel, porque mostró... Es como el experimento más duro de que no existe, de que esa idea de que lo que yo mido aquí y ahora no puede estar influyendo en medidas que se hacen en el otro lado, esa idea es incorrecta. ¿Nos explicaros un poco, Nicolás, cómo es la teoría cuántica de campos a la que vos te dedicás? Bueno, entonces, la mecánica cuántica... es esto que acabamos de decir, de que son leyes nuevas de la física que surgieron a principios del siglo XX, que hacen que aparezca incertidumbre de que las cosas no sean determinísticas. Y se puede aplicar a distintos objetos de la naturaleza. La física de partículas, la física más de las cosas muy microscópicas, está escrita en términos de lo que se llaman campos. ¿Qué son campos? Son cantidades que en lugar de estar localizadas en un lugar, están distribuidas en el espacio. Por ejemplo, sin ir a la teoría cuántica de campos, pensando en la teoría clásica de campos, ¿cuál es un campo muy común que uno puede pensar? Puede pensar en un fluido, puede pensar en el agua circulando, como yo daba un ejemplo en la otra vez. Agua circulando en un río. Entonces, en cada punto del espacio, podemos pensar que la velocidad se está moviendo, entonces podemos decir la velocidad del fluido en cada punto. Entonces, en lugar de tener una velocidad, tenemos una velocidad diferente del fluido en cada punto. El fluido puede tener una velocidad para allá, para un lado, en un punto, y para otro lado, en otro punto, ¿verdad? El campo es el río. Y el campo es el conjunto de velocidades. Ajá. ¿Bien? Entonces, cualquier cantidad que está distribuida en el espacio, o en el espacio y en el tiempo, se llama un campo. Otro ejemplo. Ponle que estás en un cuarto, ¿sí? Y colocas una estufa. ¿Sí? Entonces vas a tener un campo de temperaturas. Cerca de la estufa tenés temperaturas más altas, lejos de la estufa temperaturas más bajas. A cada punto del espacio le corresponde una temperatura. Eso es un campo. Es una cantidad que está distribuida en el espacio. La mecánica cuántica se puede aplicar a partículas o a campos, a objetos distribuidos en el espacio. Y resulta que las descripciones que hacemos de la física de partículas se escriben en términos de campo, lo cual parece una contradicción, pero es así. Y las leyes de lo que se llama el modelo estándar de física de partículas se escriben en términos de teoría cuántica de campos. Y yo, con otros colegas ahí en Facultad de Ingeniería, trabajamos en una teoría cuántica de campo que se llama la cromodinámica cuántica, que se ocupa de las interacciones fuertes nucleares. Es uno de los temas en que trabajamos. Y entonces aparecen efectos cuánticos y aparecen efectos campistas, el hecho de que los objetos están distribuidos en el espacio.
Y eso es lo que permite hacer a la vez teorías relativistas, en el sentido de que pueden describir partículas cercanas a la velocidad de la luz, y los efectos de la mecánica cuántica con esta cosa probabilística y de incerteza que yo mencionaba hace un rato. Si yo te pregunto para qué sirve, capaz que es como preguntarte para qué sirve entender la gravedad, ¿no? Es como entender, bueno, entender la gravedad sirve para entender el mundo que nos rodea, ¿no? Eso es cierto, pero quiero mencionar otra línea de investigación que nosotros tenemos, que es la aplicación de la teoría de campos, pero en lugar de la teoría cuántica de campos, lo que se llama la teoría estadística de campos. ¿Qué es la teoría estadística de campos? Es cuando nuevamente tenemos un campo, una cantidad distribuida en el espacio, y nos queremos predecir propiedades de un material. Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá este vaso de agua que tenemos acá, y yo quiero describir las propiedades del agua como función de la temperatura, de la presión, etc. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a nivel microscópico, esa agua está compuesta de un enorme número de moléculas, ¿sí? Y quiero hacer una predicción del comportamiento del agua en términos de las moléculas que lo componen. Resulta que la teoría de campos es muy útil para esto, porque en lugar de trabajar molécula por molécula, pensamos, por ejemplo, en un campo de densidades. Entonces podemos hacer una predicción estadística de lo que le pasa al agua, y eso tiene un enorme volumen de aplicaciones. Por ejemplo, yo hablaba hace un rato del campo de velocidades, ¿sí? De un fluido, ¿sí? Y en la vez anterior hablé de los campos de velocidades de fluidos turbulentos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un fluido desordenado, donde las cosas van para todo, tenemos una cantidad de remolinos en el fluido. Bueno, resulta que una de las cosas en las que estamos trabajando nosotros es en el uso de la teoría estadística de campos para el estudio de la turbulencia en los fluidos. Y eso, como mencionaba la vez pasada, tiene una enorme cantidad de aplicaciones porque permite, por ejemplo, mejorar los modelos para describir la turbulencia en fluidos alrededor de un vehículo al cual uno quiere hacerle un diseño termodinámico. De hecho, nosotros no nos dedicamos a las aplicaciones. Nosotros hacemos física fundamental, pero alguna gente que se ha dedicado a cosas aplicadas este proyecto, por ejemplo, vinculado con la turbulencia en fluidos, es un proyecto que hacemos con una colega francesa que se llama Léonie Canet, y hemos sido contactados por un equipo alemán que se ocupa de las simulaciones de fluidos realistas industriales para utilizar los modelos que nosotros hemos desarrollado para entender la turbulencia en fluidos, para mejorar esos algoritmos. Ellos tienen programas muy pesados informáticos para modelizar fluidos, por ejemplo, en una caldera. Uno tiene una caldera y se está moviendo el líquido alrededor, y ahí aparecen fluidos turbulentos y quieren mejorar cómo es el diseño de esa caldera. Tienen computadores, calculan el movimiento del fluido en la caldera y quieren utilizar lo que nosotros hemos desarrollado para entender bien la turbulencia en fluidos a el problema de caldera. Y alguien podría decir, ¿qué tiene que ver la cromodinámica cuántica con la turbulencia en el fluido? Y bueno, resulta que curiosamente son fenómenos físicos completamente diferentes que no tienen nada que ver, pero las técnicas con las que nosotros trabajamos, que son técnicas de teoría de campos, se aplican a gran variedad de problemas. Y en algunos son problemas de física microscópica súper esotérica, digamos, que solo se miden en aceleradores de partículas, y en otros son problemas bien prácticos, como entender la turbulencia en los fluidos. Qué brutal, ¿no? Sí, sí. Son técnicas muy parecidas. Cómo de lo micro podemos llegar a las grandes industrias. Exacto. ¿No? ¿Cómo vino a cambiar la inteligencia artificial el desarrollo de la física? Bueno, está teniendo en todo, en la física, en todas las ramas de la actividad, tiene enorme impacto. Yo no soy especialista en eso, ni nada, ni mucho menos, pero sí está teniendo un impacto de todos los... Ya aprovecho a preguntarte, la computación cuántica. Bueno, ahí hay que separar, porque a veces la gente entrevera lo que es la inteligencia artificial de lo que es la computación cuántica. Son dos problemas completamente distintos. Son distintos. Son completamente distintos. La inteligencia artificial se hace en computadores completamente clásicos, no son computadores cuánticos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Tá? De hecho, la inteligencia artificial se hace en computadores que no son cuánticos. ¿Tá? Por otro lado, en los últimos años ha tenido un cierto desarrollo una rama de
la física y de la ingeniería, que es el desarrollo de computadores cuánticos, que usan las propiedades de la mecánica cuántica a los efectos de buscar nuevos diseños para construir los computadores del futuro. Por ahora es una idea que está en estado muy preliminar. No hay. Sí, hay. Pero no hay desarrollados a nivel Industrial, ¿no? No, por ahora son a nivel de prototipos. ¿Tá? Ya hay computadores cuánticos que se están implementando y grandes empresas de informática han construido sus computadores cuánticos. Y es un tema delicado e importante porque podría dar lugar a una explosión informática muy importante, porque si efectivamente se lograra hacer eso, permitiría mejorar enormemente las capacidades de cálculo. Algunos colegas en mi instituto trabajan en temas muy cercanos a eso, los temas que se llaman de información cuántica. Es utilizar toda esa riqueza de la mecánica cuántica para mejorar, inventar nuevos diseños. Que es un salto geométrico en la capacidad. Si se lograra hacer, sería algo totalmente bestial en lo que serían en las posibilidades informáticas. Por el momento, no. Por el momento los computadores cuánticos que hay son como computadores cuánticos, no voy a decir de juguete, pero son experimentales. Se está tratando de entender en qué medida pueden funcionar, pero por ahora no están. Entonces, ahí en el instituto yo estoy trabajando en ingeniería, hay alguna gente que hace cosas de computación cuántica teórica, que es decir, que el razonamiento sería algo así. Supongamos que alguien logró fabricar un computador cuántico. ¿Cómo lo programaría? ¿Cómo podría usar ese computador cuántico para calcular cosas que no sé calcular con un computador normal? ¿Sí? Es un problema teórico muy interesante. Es decir, si yo tuviera el computador, ¿cómo sacarle el jugo? Y hay gente que trabaja en eso. Y otra gente que trabaja más cercano a los dispositivos experimentales, ¿sí?, que están siendo utilizados para construir un computador cuántico. Entonces ahí hay un grupo experimental, ¿sí?, donde están Horacio Failache y Arturo Lezama, y entre otra gente. Y hay un grupo teórico, donde está, entre otros, Cecilia Cormick, que trabajan en el modelado de los dispositivos físicos que se utilizan para construir. Lo que sería el hardware. Sí, exactamente, el hardware. Que trabajan tanto en lo experimental como en lo teórico. No propiamente, ellos no han fabricado un computador cuántico, pero a ver, yo lo voy a decir. Teníamos un colega en el instituto, joven, súper pujante, que trabajaba en este laboratorio, y se lo llevaron y está trabajando en una empresa que está fabricando en Estados Unidos un computador cuántico. Quiere decir, la gente que tenemos acá es valiosa, nos lo sacaron de las manos, un tipo que prometía ser un bastión para el desarrollo de nuestro laboratorio, y bueno, otros se dieron cuenta y no pudimos retenerlo, lamentablemente. Pero quiero decir, del punto de vista de los medios que nosotros tenemos, económicos, y no tenemos las herramientas, y de tamaño, porque hay un problema también de volumen de gente y todo, no tenemos hoy en Uruguay las condiciones para construir un computador cuántico. ¿Tá? Pero sí tenemos gente que están cercanos al tema y hacen cosas en dispositivos físicos que están al lado, ¿me explico? Teóricos. No solo teóricos, también experimentales. Hay un grupo experimental, un grupo experimental que no hace computadores cuánticos, pero hace cosas que se parecen mucho, digamos, que trabajan mucho en lo que se llama la información cuántica, que trabajan en el tipo de dispositivos físicos que se usan en algunos lugares para construir un computador cuántico. ¿Pensás que estamos llegando al umbral del conocimiento humano? No, el conocimiento, mira, con la inteligencia artificial, digo, ¿no? No. ¿Y estamos dejando el conocimiento en manos de las máquinas? Yo no soy la persona idónea para opinar sobre eso. Y creo que no lo sabemos. Creo que en realidad hay mucha especulación al respecto, pero yo he hablado con algunas personas que sí son idóneas en la materia y tienen opiniones muy variadas. No sé si es claro eso. En todo caso, el conocimiento humano, mi experiencia es que cada vez que aprendemos algo es como trepar a una colina y darte cuenta que atrás hay una montaña. ¿Tá? Cuando estabas en el valle no veías la montaña, subiste arriba de la colina y te diste cuenta que hay mucho más para descubrir atrás.
Una época que pensábamos que la Tierra era el centro del universo, que el Sol era el centro del universo, y estábamos todos convencidos, la humanidad estaba convencida que eso era así. Sí. ¿Podemos estar muy equivocados de lo que nos está pasando? Bueno, a ver, la pregunta es, ¿qué significa estar muy equivocados? Porque ninguna de esas cosas eran estar muy equivocados. Eran describir los hechos que se conocían en aquel entonces con el nivel de precisión y calidad de la cual que estaban disponibles en aquel entonces. Entonces, por ejemplo, los modelos de descripción del movimiento de los planetas y demás, en el cual la Tierra era el centro del universo, describían bien las observaciones que habían por parte de los astrónomos. ¿Sí? Ujú. No era a nosotros hoy en día ya, mirá, qué equivocados que estaban, pero claro, con el diario del lunes, bárbaro, pero en realidad ellos describían bastante bien lo que pasaba. Después, cuando empezaron a hacerse observaciones más precisas, y ahí jugó un papel muy importante eh, eh, Tycho Brahe, que fue un gran observador astronómico, se vio que era cada vez más difícil explicar con precisión las medidas con la Tierra en el centro del universo, y el que termina de convencer a los físicos y a los astrónomos de que hay que adoptar un modelo heliocéntrico, como se llamaba en aquel entonces, es Kepler, que muestra que en realidad para explicar las observaciones de Tycho Brahe no es complicadísimo con un modelo con la Tierra en el centro del universo. Y luego, progresivamente, hay cada vez una ubicación de la humanidad más lejos del centro de algo. ¿Me explico? Porque después, no, el Sol tampoco está en el centro, el Sol está girando alrededor del centro de la galaxia, y la galaxia a su vez es una galaxia entre miles de millones, y entonces en realidad nosotros no estamos en ningún lugar aparentemente muy particular de nada, y eso me parece que es también una lección de humildad para la humanidad. También relativizar un poco hasta qué punto tenemos un rol tan importante en el universo, capaz que no sobreestimamos, digamos. Ujú. Y lo que vos decís, las tres ideas están totalmente equivocadas. Bueno, depende del carácter que le des. Las leyes de la física no son leyes de índole religiosa. Nosotros son todas están, no hay dogmas, están todas eh, permanentemente en revisión y en reelaboración. Contrariamente a la idea dogmática de que el mundo es de una manera y va a seguirlo siendo, y que es una idea. No, la ciencia funciona al revés. Hacemos una descripción que nos permite entender el mundo que hemos observado con gran nivel de precisión, pero si el día de mañana hay experimentos que no se condicen con las teorías vigentes, la ciencia ha aprendido, a veces de la peor manera, pero a veces de manera razonable, que hay que ir mejorando los modelos. Y eso es algo que sucede siempre. ¿Esas leyes nos alejan o nos acercan de Dios necesariamente? Yo bueno, no es un problema científico, es un problema que tiene que ver con las creencias filosóficas o religiosas de la persona. Hay algunas personas que piensan que la ciencia y la religión son cosas contradictorias. Yo no tengo esa opinión. Yo creo que hablan de cosas diferentes. Lo que sí dice la ciencia es que cosas que la humanidad le ha atribuido a los dioses en el pasado no estaban asociadas con los dioses. No hay un dios del agua o un dios de la luna. ¿Está? Eso no. Pero sobre las preguntas más existenciales, de dónde venimos, para qué estamos acá, cuál es el sentido de las cosas, la ciencia no tiene nada para aportar. Y alguna gente busca esas respuestas en la religión o en otras formas de creencia, y eso la ciencia no tiene nada para opinar al respecto. ¿Cuál es el misterio de la
la existencia que la física no ha descubierto, ¿qué te gustaría descubrir? Buena pregunta. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría saber. Pero yo quiero una. Entonces te voy a dar un ejemplo. Yo mencioné en la anterior y en esta un ejemplo recurrentemente, que es el tema de la turbulencia en los fluidos. ¿Sí? Ese es el problema de la mecánica clásica que lleva más años abierto. Entender cómo es la dinámica de un fluido turbulento, que es un problema bien simple de enunciar y muy difícil de entender. No es que no se sabe nada, se sabe un montón, pero no existe hoy una plena comprensión en este problema que está bien planteado. Es un problema clásico donde no hay mecánica cuántica, donde no hay relatividad. Es un problema que fue formulado adecuadamente por Da Vinci. ¿Bien? Un problema muy fácilmente entendible por los físicos de hace cientos de años. Y no lo entendemos. No entendemos exactamente. A ver, nadie quiere entender qué le pasa a un fluido, a cada torbellino microscópico de un fluido. Eso no es interesante. Lo que es interesante es poder hacer predicciones estadísticas de cómo van a ser esos torbellinos. Y no sabemos cómo es. ¿Y se puede lograr? Sí, sin duda. Sin duda, es un problema muy activo de investigación al día de hoy, en el que, como te relataba hace un rato, nosotros estamos participando y de hecho hemos hecho algunas contribuciones. ¿Y te gustaría aclarar eso? Ah, claro, sí, si yo logro entender eso, de un científico. Sí. Eso para mí sería genial. Y aparte, como te digo, no solo es un problema muy interesante desde el punto de vista teórico y conceptual, sino que además tiene enormes consecuencias tecnológicas, porque el comportamiento de los fluidos turbulentos tienen una consecuencia muy grande entre un correlato industrial, digamos, como te digo, en el diseño de una caldera o de un auto, ¿viste? Tiene una contraparte totalmente práctica que lo hace un problema que está en el cruce de los caminos y que a mí, la verdad, si yo lograra aportar en eso, hemos hecho algunos aportes. Yo contaba con Leonie y Canet, tenemos algunos resultados lindos, de los cuales me siento orgulloso. Pero bueno, el problema está lejísimo de ser resuelto, y nosotros pusimos un granito de arena en un problema enorme. Si nosotros pudiéramos hacer un avance así espectacular en el tema, para mí sería un goce. Nicolás Yebor, doctor en física, gracias por tu tiempo. Gracias a vos.